caminaba por el desierto guiando a las ovejas hasta que llegó cerca del monte Sinaí. O sea que él no tenía el propósito, pero Dios lo fue llevando. Después encontramos a Elías, que directamente Dios le dice: levántate y ve al monte. ¿No? Entonces, ahí Elías tomó fuerzas y fue al lugar donde Dios le estaba llamando. Entonces, a veces uno tiene diferentes circunstancias al comenzar a caminar, o al andar, o al tomar un camino. Y a veces no está tan definido. A veces lo tenemos definido dentro de nosotros. Entonces yo les comento que cuando nosotros salimos de Palabra de Vida, salimos como misioneros de Palabra de Vida y fuimos en diferentes lugares hasta que dijimos: vamos a dejar este ministerio de Palabra de Vida y vamos a hacer un proyecto propio, ¿no? De verdad que no es tan fácil eso. Y estábamos en Olavarría en un tiempo muy difícil. Ustedes se recordarán lo más grande del tiempo de la gran inflación que hubo con Alfonsín. Y nosotros habíamos puesto una tienda en Olavarría y vendíamos ropa. Yo viajaba a Buenos Aires, compraba, vendía en Olavarría. Y al principio nos iba bien, pero después empezó a que cuando yo llegaba y compraba las cosas, cuando volvía a Olavarría, resulta que era imposible venderlas porque el precio no coincidía, ¿no? Las cosas subían de tal manera que era imposible. Entonces empezamos a vender de 5 o 6 prendas juntas, después agarramos una bolsa y metimos todo en una bolsa y empezamos a vender. Al final decidimos vender todo lo que teníamos. Habíamos comprado un terreno, habíamos comprado las puertas, las cosas para hacer la casa, todo. Y dijimos: vendemos todo y nos vamos a Ecuador. Entonces, no sé cómo nos pusimos de acuerdo con Patricia para ir a Ecuador. Ella dijo sí enseguida. Pero la cuestión es que teníamos que emprender ese camino a Ecuador. Y bueno, con todo lo que vendíamos, porque era todo, vender todo. Me acuerdo que habíamos puesto en un pasillo así todas las cosas, la gente venía y nos compraba por nada. Y juntábamos el dinero y cada vez el dinero no nos alcanzaba para comprar un pasaje, 2 pasajes. Así que decidimos irnos en tren hasta Jujuy. De ahí hasta La Quiaca, para pasar a Villazón en Bolivia. De Villazón a Bolivia vamos a pasar a Perú, a Juliaca. De Juliaca íbamos a ir a Lima, de Lima a Ecuador. Ese era el trayecto, ¿no? Se imaginan, cuando salimos en el tren, bueno, no hubo tanto drama hasta llegar a Jujuy. Cuando tomamos el tren en Jujuy para la frontera, era un tren que se venía abajo, era un tren que repleto de gente. Nosotros nos quedamos entre el baño y un lugarcito que estaba el agua ahí, que era el lugar más limpio que había, y a mitad de camino ese tren se queda parado. Había cantidad de gente adentro que no se podía estar por el olor a la cultura que había. Pero había chicos, y la gente empezó a hacer sus necesidades dentro porque a los costados era pajonal y todo. Así que ese era un olor, una cosa. No sé cuánto tiempo tuvimos parados allí, hasta que por la gracia de Dios el tren otra vez empezó a funcionar. Llegamos a la frontera y nos dijeron: no se puede pasar. No sé por qué razón. Entonces nosotros pasamos igual, sin visa, sin nada. Fuimos al otro lado y
una pieza acompañada y empezaron a venir gente a meterse en las otras camas que estaban ahí, así que era un mundo de gente. Bueno, ese era el viaje que estábamos haciendo. Después nos tocó subir a un colectivo, después de haber pasado varias cosas, ¿no? Porque tuve que correr el que llevaba las valijas porque lo pusieron en un carrito y empezó a correr y cuando quise acordar estaba como a 2 cuadras. Yo digo, me están robando. Entonces corría, bueno, al fin nos llevaron hasta el lugar. Y el colectivo, el que estaba, era un bus, digamos, una buseta, no era tan grande como el colectivo de acá. Agarraban las maletas y las tiraban arriba del colectivo, ¿no? Y adentro toda la gente, pero cuando llegamos a la puerta no había forma de entrar. Yo digo, no, vamos a entrar igual. Entonces empezamos a empujar, y así apretado entramos casi en la puerta, pero ahí salimos, llegamos hasta una barcaza que había, ahí entró el colectivo ese y pasamos el Titicaca por esa barcaza, llegamos a la montaña y anduvimos ahí peleando la montaña. Cuando llegamos a Juliaca, Perú, el colectivo que tenía que estar esperando para los que iban a ir se había ido, así que nos habíamos quedado en la nada. Y entonces nos fuimos y nos cobijamos justo en un lugar de la mafia, digamos, del lugar. Y una señora vino y nos rescató, dijo, no, vengan acá, y nos puso en el patio, se empezó a llover, y entonces yo me fui a buscar a alguien hasta que el Señor, con su gracia, dice, bueno, les voy a ayudar un poco porque vienen demasiado. Y vino un misionero, nos ayudó, nos llevó a la casa, nos dio dinero porque, de paso, ¿dónde era? No me acuerdo, que tomamos el colectivo, alguien me robó el dinero que tenía para ir de Perú a Ecuador. Así que estábamos sin dinero y esos misioneros nos dieron el dinero. Y ahí empecé a ver cómo la mano de Dios nos pudo ayudar, ¿no? Porque nos habíamos quedado sin nada. Así que digo, todas las circunstancias que uno puede llegar a pasar en el camino de la vida, digamos, hay algo importante, que siempre hay una intervención espiritual de parte de Dios. Y por más difícil que sea la situación, uno tiene que saber que Dios siempre está presente. Nosotros hoy podríamos estar hablando de caminos difíciles, caminos peligrosos, caminos que no llevan a ningún lugar, pero nosotros tenemos un camino asegurado. Y ese camino asegurado está asegurado por nuestro Dios, nuestro Señor. Y Jesús dijo, para darnos esa esperanza, para darnos la fuerza, con sus poderosas palabras que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y eso nos asegura el camino. Amén. Sabiendo que las circunstancias de esta vida, aunque tengamos que caminar por lugares difíciles, tenemos el camino asegurado. No solo en las historias se muestra que encontramos allí personas que han comenzado un camino y alrededor nuestro podemos ver una cantidad de personas que han comenzado caminos equivocados. Y nosotros a veces podemos decir, bueno, no tuvieron la guía, no tuvieron un consejo y han tomado el camino equivocado. A veces también porque el error de creer en la fantasía de la sociedad, que marca ciertas pautas y algunos aún hacen argumentos mentales, buscando algún camino que lleve a la gente a ser guiadas hacia algo que ellos creen,
porque lo inventaron en alguna noche de insomnio que no podían reconciliar el sueño, entonces empezaron a pensar qué cosas podemos hacer, o tal vez una mente nublada con la oscuridad que solamente Satanás produce en esta sociedad, creando alternativas muy creativas para que la gente siga, y algunas se hacen de moda y otros quieren siempre estar en esa forma de vivir de los demás y se meten en cosas que a veces no convienen. Y son lugares donde uno puede llegar a perderse porque son lugares oscuros. La verdad que hay filosofías en medio de esta sociedad que son literalmente caminos que llevan al infierno. Y uno tiene que tener muy en cuenta que en nuestro andar diario siempre hay una intervención espiritual. O de parte de Dios o de parte de Satanás. A veces no nos damos cuenta de que nosotros estamos haciendo las cosas porque hay un plan ya directamente del maligno para que esta sociedad se pierda. Y Dios tiene en la iglesia para que comunique un camino diferente. Usted sabe que el camino ancho es donde todos van, lo más fácil. El camino angosto es lo que nosotros tenemos que predicar diciendo, no es fácil, pero allí tenés la vida eterna. Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17, Efesios 5, 16 y 17 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Anoche veíamos una película donde aparecía ya la figura del anticristo, una persona que sabía manejar a la gente, a la sociedad, a las organizaciones, a los reyes de esta tierra. ¿Para qué? Para la maldad que Satanás tiene ya organizada. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, yo decía la buena voluntad del Señor, bueno, agregándole un poco a la Biblia ahí. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? De verdad es que nosotros tenemos que entender que son tiempos difíciles, entender que son los últimos tiempos, entender que hay algo más que nosotros podemos hacer. A veces nos cuesta comunicar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y es difícil decirle a otro, mira, esto es lo que vos necesitas. Pero es lo que Dios nos mandó. Si hay un mandamiento para nuestra vida, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ninguno de nosotros está exceptuado de ser un portavoz de aquello que Dios nos pidió. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Fíjense que en el primer tiempo de la iglesia, lo que hacían los discípulos era salir a todos lados a predicar. Hablar de que Jesucristo había resucitado y que en Él teníamos vida eterna. El que creyera en el nombre de Jesús y en la obra que Él había hecho en la cruz, sería salvo por la eternidad. E iban por todos los lugares. Y Hechos capítulo 16 nos relata un párrafo muy importante. Y vamos a leer del versículo 4, del versículo 6 al 15. Dice, atravesando Frigia y la provincia, dije bien el versículo, disculpe. Hechos 16, de 6 al 15. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu
Santo a hablar la palabra en Asia. Se habían ido a Asia a predicar la palabra, pero el Espíritu dice, no, tranquilito que todavía no van a hablar acá. O sea que ahí está la guía del Espíritu de Dios, la intervención espiritual. Aunque lo que iban a hacer ellos era bueno, la cuestión es que Dios estaba haciendo otra cosa, o direccionando a estos hombres. En el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces acá hay otra circunstancia donde ellos siguen buscando un lugar donde predicar. Sin embargo, el Espíritu dice, no, acá tampoco. Parecería que los problemas van cerrando los caminos y tenemos acá los discípulos deseosos de hablar de la palabra de Dios y el Espíritu Santo no permitiéndole. No se los permitió. O sea, no era que ellos no tenían el deseo. Había algo espiritual que les decía que no tenían que predicar. Era el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 8 dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí cambió la cosa. Ahí Dios, por medio de una visión, comienza a comunicarle a aquel que estaba como líder del grupo, a Pablo, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios estaba viendo la necesidad en otro lugar. Es como cuando hay un accidente. Sí, hay muchos que están con heridas, pero hay algunos que están muy graves, entonces se atienden a los más graves. Y aquí el Espíritu Santo dice, bueno, ellos pueden esperar, pero acá, en Macedonia, necesitan ayuda. Y ahí tienen que ir. Cuando, en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio, Allí dice Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida se pusieron dispuestos a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Ciertamente Dios estaba abriendo un camino. Dios estaba abriendo ese camino a Macedonia porque ellos necesitaban. En nuestra vida natural, en nuestra vida común, en nuestra vida diaria, siempre va a haber una intervención espiritual. O es Satanás que te está poniendo el pie, te está haciendo caer, o es el Señor que está direccionando tu camino. Lo que tenemos como seguro es que nuestro Dios, que nos marcó el camino seguro, que nos da la seguridad, Él es el que va a realizar todo para que, aunque tengamos problemas en el camino, Él nos va a guiar para que nosotros seamos portavoces de su verdad y que hagamos su voluntad y que comenzamos a cumplir ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:7. El Señor Jesucristo dice que para nosotros, como esa iglesia, es el que va a abrir las puertas. Dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cuando Dios abre camino es como algo que se abre para que nosotros podamos comenzar a hacer lo que Dios quiere. Y cuando Dios abre, nadie puede hacer nada. A veces nosotros nos esforzamos por cierto tipo de cosas, aún para el ministerio. Ahora, si Dios
no te abre el camino, no te abre la puerta, no va a pasar nada. Y aún en el corazón de los hombres está esa situación. Dios abre camino, Dios abre puertas, pero a veces la que la cerramos somos nosotros. Los que no caminamos por ese camino que Dios quiere plantear somos nosotros. Por eso en Apocalipsis también dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriera, ahí sí, yo entraré. Y a veces es el propio corazón el que no toma la iniciativa. Siempre para lograr hacer cosas y descubrir qué podemos hacer en la vida espiritual o en la vida natural, tenemos que comenzar. No podemos decir, no voy a salir porque hay un león afuera. Salir, si el león te corre, bueno, ahí podés hablar con las cosas reales. Pero a veces nosotros tenemos miedo y el miedo solo es una imaginación de que algo malo puede pasar. Y los miedos son aquellos que nos dicen, ay, no lo podés hacer. Lo que vas a hacer te va a salir mal. No sabés. Como yo siempre digo, hay cosas que nos traban simplemente porque nosotros creemos que es una traba. Es un miedo que nosotros tenemos que superar. Proverbios capítulo 14, versículo 12, Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al fin son caminos de muerte. Hay cosas en esta vida que nosotros creemos que está bien, pero al fin no sirven para nada. Aquí dice que es camino de muerte. La muerte es donde todo termina. Y a veces nosotros tomamos decisiones y todo lo que logramos es cero. De verdad que la palabra de Dios no está queriendo decir lo que tienen que hacer es buscar que Dios les ayude. Porque aquel hombre que conoce a Dios es aquel hombre que está seguro de que el Espíritu Santo le va a acompañar porque le está indicando a dónde tiene que ir. Jeremías 10:23 dice, yo conozco a Jehová. Yo conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina el ordenar su paso. Dice, yo tengo este conocimiento. El Señor de los caminos no es el hombre, ni tampoco cómo va a caminar en la vida. Dios ya tiene todo ordenado. Y sabe que si vas en un camino equivocado, vas a tropezar y vas a tener demasiados problemas. Una pregunta es, ¿a qué atribuimos nosotros nuestro fracaso? No pensé, me salió mal, la verdad que ese hombre no me ayudó en nada, me engañó, yo pensaba que era otra cosa. Cuando tenemos fracaso buscamos cualquier excusa para decir que nosotros no fracasamos. Lo que pasa es que tal vez tu mente, tu corazón interviene en esas decisiones y te hacen tomar malos caminos, malas direcciones. Y el que tiene que direccionar tu mente, tu pensamiento, tu corazón, tus sentimientos, es el Espíritu Santo de Dios. El que guía tu vida para bien. A veces somos engañados por lo que pensamos, por lo que sentimos. Es muy probable que tomes decisiones incorrectas cuando estás basado en pensamientos y sentimientos que son tuyos propios.
El camino ancho es fácil, es el que siempre nos es más fácil tomar, pero ese lleva a la perdición. Pero el que lleva a la vida y a la bendición puede ser a veces muy difícil y a veces doloroso, y más de una vez no lo queremos tomar. Yo creo que hay un esfuerzo para hacer y algo para comprender. Y esto lo entendió José, el hijo de Jacob, que llevaron sus hermanos por envidia, por recelo, por amargura, y lo iban a matar. Pero entre ellos discutieron un poco y dijeron, bueno, mejor lo vendemos como esclavos. Y fue esa manera que los hermanos de José lo tiraron en un pozo y después lo sacaron y se lo vendieron a unos que pasaban. Porque sus deseos, sus pensamientos eran mezquinos. Ellos se sentían como que era el privilegiado. Las mezquindades a veces de nuestra vida nos hacen tomar decisiones, porque los pensamientos mueven nuestras emociones. Y José pasó todo eso difícil, que por empezar, vendido por los hermanos, no querido por los hermanos, llevado a ser esclavo, terminó en la cárcel, pero allí estaba el cuidado de Dios con José. Y lo levantó de ese lugar, porque Dios quería el bien de su hijo, de José, al cual él había elegido. ¿Para qué? Para salvar a un pueblo, al pueblo de Israel, a su padre Jacob y sus hermanos. En Génesis 50, versículo 20 dice: vosotros, os está hablando José, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios hizo todas esas cosas que fueron terribles para José, pero fue para salvar a muchos, que era su propio pueblo, sus propios hermanos. ¿Saben qué? Dios tiene un propósito con su vida. Y a veces no sé cómo se sentirá usted, de pronto que es poca cosa, o lo han hecho sentir así. Tal vez porque los padres no le dieron importancia. Tal vez porque nadie le dio una voz de aliento. Pero tal vez esto te dé un margen de ánimo para tu vida. En lo que nosotros tenemos entre los hombros de nuestra cabeza, hay un lugar que se llama cerebro, que tiene más de 100.000 millones de neuronas que se la pasan trabajando. Nuestro cerebro es capaz de producir miles y miles de pensamientos diarios. Los pensamientos que se provocan en nuestra mente hacen que nuestro cuerpo reaccione y todo nuestro sistema linfático comienza a generar diferentes tipos de hormonas que producen sentimientos en nuestra vida, y esos sentimientos y esos pensamientos nos llevan a la acción. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién produce los pensamientos y las emociones y las sensaciones en nuestro ser? Es nuestro Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, que Él mueva nuestros pensamientos, todo lo que va a generar en nuestra vida, nuestros sentimientos y nuestra acción, va a ser maravilloso porque es de parte de Dios. Es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Acciones, impulsos, pensamientos, decisiones, todo va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y eso va a ser maravilloso. Y eso lo tiene usted.
Porque Dios va a estar obrando en cada uno diferente. Porque es una mente diferente. Porque es una persona diferente. Porque Dios quiere actuar con usted diferente. Aunque nadie se preocupe por usted y nadie se fije por usted, Dios lo está mirando y está deseando generar pensamientos y sentimientos dentro de su ser para que usted sea una persona maravillosa. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Pensamientos, emociones, fíate de Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia, en lo que vos tenés, en lo que vos creés, en lo que vos hacés. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todo tu camino. Y Él va a hacer que tus veredas sean derechas. El camino sea maravilloso. Versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio no tengas tu propio pensamiento. Deja que el Espíritu Santo crea buenos pensamientos dentro de ti. Teme a Jehová y apártate del mal. Deja que Dios maneje tu mente, tus sentimientos, tus emociones, todas tus acciones, todos tus impulsos, toda sensación, todo lo que produce nuestro ser. Que el Espíritu Santo tome de allí y comience a abrir caminos maravillosos para nuestra vida. Y si tienes problemas, un camino cerrado no es una catástrofe. No es que el mundo se vino abajo. Si lo miramos de esa manera, de pronto la vida va a ser muy amarga. Pero uno tiene que levantar la visión y decir: si hay algo diferente en esto que me está provocando mal, seguramente que hay una enseñanza de parte de Dios para que yo la aplique a mi vida. Porque Dios lleva a sus hijos, aún en diferentes circunstancias, aunque sean dolorosas, a cumplir su voluntad. Y su voluntad es agradable y perfecta. Por eso Él a veces impide algunos caminos para nuestra vida. Y nos muestra que hay otro más maravilloso, que es por la guía del Espíritu Santo de Dios. Un camino que Dios impide es porque no es el camino correcto. Cuando hay trabas y trabas y trabas, uno no tiene que ser tan duro de cabeza, a insistir y insistir sobre lo mismo. Deje libertad y sea maleable delante de Dios para que el Espíritu Santo moldee su vida y le haga cambiar de ese camino que siempre le trae problemas. Isaías 43, 16 y 19. El versículo 16 dice: así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Versículo 19 dice: he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. En estos versículos nos habla de problemas y soluciones. Primero, la inmensidad del mar, donde dice: así yo te voy a hacer un camino. A veces las cosas parecen muy grandes, pero Dios va a hacer un camino para que puedas andar. En las aguas impetuosas, Dios va a hacer senda para que tu pie no tropiece. Aunque los problemas vengan, nosotros tenemos que decir: gloria a Dios, Él va a hacer un camino allí, en medio de los problemas. Él dice: Él hará cosas nuevas. Él hará cosas nuevas. Aún no la ves. No te das cuenta, no la conoces, pero Él hará cosas nuevas. A veces la oscuridad no deja ver. Dice: pero verá la luz. Va a salir porque Dios la está preparando para ti. Saldrá a luz y
si estás en el desierto, donde los problemas, las angustias llenan tu vida, Él abrirá caminos en el desierto y no hay nada que te moleste, aunque te parezca que nada está resultando allí en la soledad y en la nada. Así también Dios hará fluir los ríos de bendición para tu vida. Él es un Dios maravilloso que tiene preparado todo esto para vos. Y nosotros tenemos que aprender que la enseñanza de Dios nos muestra el camino, pero no está mostrando un camino de rosa. También están allí las espinas. Por lo contrario, dice, en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Dios ha vencido a este mundo. Yo lo he vencido. Y así como el Señor Jesucristo venció, nosotros también venceremos. Entonces tengamos en cuenta que un camino cerrado no nos impide seguir recibiendo bendición. Pero un camino cerrado nos está diciendo que no tenemos que cometer los mismos errores. Tenemos que aprender de las circunstancias. A veces Dios es claro diciendo, no tienes que seguir por ahí. Y tendremos la necesidad de tomar una decisión sabia y hacer que salga ese obstáculo de nuestro camino. A veces los problemas son físicos o a veces son espirituales. En lo físico a veces son los problemas comunes que tenemos. Tenemos que sobrellevarlos. Saber que Dios está acompañándonos. Él va a completar nuestra ruta en nuestra vida. Aunque un camino se cierre, Él va a abrir otro para que nosotros sepamos cuál es la dirección que tenemos que tomar. Dios hace cosas diferentes porque Él tiene un plan diferente para nosotros. Cuando Él te cierra un camino, Él te va a mostrar con seguridad que hay algo más para hacer. Dios te dará la oportunidad de que rindas tu mente y que esa mente comience a producir buenos frutos delante de Él, para satisfacción y gloria de lo que Él quiere para tu vida, un camino correcto. El camino correcto, el camino cerrado también te muestra de que necesitas fortalecerte en la fe. Cuando hay problema, necesitamos creer más y más en nuestro Dios. ¿Es una prueba de fe el problema? Sí, es una prueba de fe. Pero cuando superamos eso, Dios nos bendice. Somos propensos a seguir procesos de nuestra mente, a seguir procesos mentales y deseos de nuestro corazón. Nuestra propia naturaleza es emocional y práctica. A veces aplicamos la lógica y el sentido común. Pero Dios dice que esperemos en Él, que Él nos hable, que Él actúe en nosotros y comience a trabajar en nuestra vida para que nosotros salgamos adelante. Necesitamos sabiduría, paciencia, confianza en Él, hacer una pausa en nuestra vida y ponernos en comunicación con Él. Cuando decimos, vamos a orar, pues comunicarse con Dios y comenzar a calmar nuestras ansiedades y a ver los problemas como algo que Dios ha puesto para que nosotros corrijamos nuestro camino. Cuando el camino se cierra delante de nosotros, no es la anulación de nuestra vida, de nuestras actividades, de nuestro ministerio, sino es una nueva dirección que Dios quiere hacer tomar para nuestra vida. Es una nueva oportunidad de servicio. Es algo que nos ayuda a capacitarnos, a trabajar un poquito más, a mirar lo que está pasando a nuestro alrededor y decir, Dios puede cambiar todo esto. Tengamos paciencia, perseverancia, fe, esperanza en nuestro Dios, porque Él es el que guía nuestro camino. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él tomó todas las cosas y no preguntó nada y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque tenía confianza, fe y perseverancia en lo que Dios le estaba pidiendo. Tenemos que glorificar el nombre del Señor diciendo, Señor,
No entiendo, pero yo sé que es por acá, porque tú me estás indicando. Yo creo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento y todo lo que produce eso lo volquemos en acción espiritual. El Espíritu de Dios va a guiar nuestra vida para que tengamos un camino de alegría, fe, esperanza y podamos glorificar todos los días el nombre de Dios porque Él nos guía por caminos maravillosos. Que Dios